Entonces, nuevamente bienvenidos. Vamos a compartir. Denme un minuto. Aquí está. Vamos a ver. Solo si fueran tan amables, ¿me pueden comentar si ven la pantalla? Sí. Sí. Ok. Pues como les decía, después de un proceso vivencial, sus micrófonos, por favor. Espérame. No, no es de compasión. A otro país, no pude estudiar en Guatemala, me traslado a otro país y estudio tanatología. Impactó de tal manera mi vida la tanatología que regreso a Guatemala cargada de todas esas ganas de ejercer y de ponerlo en práctica. Pero me encuentro con que no había un lugar a donde agremiarme como tanatóloga y les decía, junto a unos profesionales, amigos, hermanos, algunos ya no están con nosotros, pero todos en su momento fueron grandes socios fundadores, fundamos la Asociación Guatemalteca de Tanatología. Así es que el día de hoy vamos a entender, a aprender un poco acerca de la tanatología y empezamos. La tanatología. Este término se deriva de Thanatos. Thanatos es el dios de la muerte suave. Para quienes no habían oído de él, en el imaginario griego, Thanatos es el hermano de Hermes y Caronte y él es el encargado de trasladar las almas al Hades. Y Logos es el estudio de. Entonces, si literalmente leemos qué es la definición de tanatología, diríamos que es el estudio de la muerte o de la muerte suave. Pero la tanatología va bastante más allá. No solo es el estudio de la muerte, sino que es el estudio de todos los procesos que están unidos a la muerte. Todo lo que es la cultura, todo lo que es sus rituales, toda la filosofía de los procesos de muerte están incluidos en la tanatología. Cuando hablamos acerca de tanatología, vamos a hablar de duelos. Y quise agregar estas diapositivas para que entendiéramos qué es un duelo. Cuando hablamos de muerte y de procesos de pérdidas, la tanatología estudia los procesos de muerte, pérdida y todo lo que conlleva estos procesos. Alguien me puede decir que es una pérdida, que es una pérdida importante, que me va a provocar un duelo. Bueno, una pérdida importante es todo aquello que a ti te duele que has perdido. O sea, ¿por qué es una pérdida? Todo aquello que para ti es importante. Para algunos muerte una mascota, para otros puede ser la jubilación, para otros puede ser el cambio de país, aún así fuera por su carrera o por un estudio. Todos estos procesos de pérdida provocan un duelo. ¿Y qué es una pérdida? Pues importante todo aquello que a ti te importe y te ocasione un dolor. Entonces, ¿qué es duelo? Dice que es la respuesta a la pérdida, particularmente a la pérdida de alguien que ha fallecido. Se enfoca en la respuesta emocional de esa pérdida. El duelo abarca dimensiones físicas, cognitivas, conductas sociales, culturales, espirituales y filosóficas. Entonces, está ahí sí, a un lado de la tanatología tenemos entonces todo lo que son pérdidas y lo que esto provoca en nosotros es un duelo. Para hablar de la tanatología, acerca de la historia de la tanatología, tenemos que mencionar a Elias Medkinov. Elias Medkinov fue un médico ruso,
Él fue un premio Nobel, candidato y premio Nobel de la medicina, candidato 3 veces, premio Nobel de la medicina. En 1903 él recibe su primer premio Nobel y él hace estudios, siendo médico, él hace estudios acerca de la manipulación de los cuerpos, de la manipulación digna de los cuerpos y todos los procesos de los cadáveres. Y él acuña como disciplina a la medicina la tanatología. Importantísimo Elias Metchnikoff, por supuesto, para la gerontología, la tanatología, obviamente, y para la medicina. Luego tenemos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. ¿Quién es la doctora Elizabeth Kubler-Ross? La doctora Elizabeth Kubler-Ross es una médico psiquiatra. Yo sonrío cada vez que miro su foto porque realmente es inspiradora. Para mí es una gran maestra, inspiradora en todo sentido. Ella es una médico suizo-americana. Ella nace en los 30 y en los 60 ella se casa con un americano y se traslada de Suiza a Estados Unidos. Siendo psiquiatra, ella trabajó en un hospital, un hospice en Chicago. Estando en este hospital, ella empieza a hacer investigaciones. Estas investigaciones realmente fueron la base del libro que ella luego escribe, que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Pero déjenme les cuento un poco acerca de su recorrido dentro de este hospital. Cuando ella inicia estas investigaciones, los hace en apoyo a unos teólogos que estaban haciendo una investigación en su programa, en su cierre de tesis. Justo en esta investigación, ellos empiezan con la doctora, liderados por la doctora, empiezan a investigar sobre los procesos y sobre estas cuestionantes acerca de la vida al final de la vida. La doctora Kubler-Ross entonces abre su sala de la que ella estaba a cargo y empieza a permitir que se le hagan un cuestionario, ciertas preguntas a los pacientes. A los pacientes que estaban al final de la vida, en el tránsito del final de vida, pacientes terminales. Cuando ella empieza a hacer esto, pasa algo. Los directores del hospital se acercan a ella y le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Dice ella, bueno, porque los pacientes siguen falleciendo, pero tenemos menos dolor, tenemos menos quejas, menos agresividad, menos sufrimiento. Dinos, por favor, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella les dice claramente, estoy únicamente permitiéndoles hablar. Estoy haciéndoles unas preguntas y de esas preguntas ellos deciden hablar y se sienten liberados. Nace así la tanatología moderna y se vuelve una ciencia a través de las investigaciones que la doctora Kubler-Ross hace. Pero esto permitió que se abriera el mundo del acompañamiento en duelo. Lo que teníamos antes era una tanatología que era una disciplina, acuñada a la medicina, y la doctora Kubler-Ross, madre de la tanatología moderna, le da ese boom a la tanatología y la vuelve una ciencia sustentada en la antropología, la sociología, la teología, la medicina, por supuesto, la psicología, la psiquiatría, y nos vamos a un acompañamiento en procesos de duelo que ha revolucionado realmente todos los procesos de acompañamiento al final de la vida y, por supuesto, en personas que han tenido pérdidas significativas. La doctora Kubler-Ross, a través de este estudio que ella hizo, esta investigación y en el libro, principalmente sobre la muerte de los moribundos, ella menciona que cuando nosotros vivimos en un proceso de duelo, nosotros lo vamos a vivir por etapas. Algo importante, hago paréntesis, y es algo importante que deba de decirlo. La doctora determinó que hay etapas, pero ella dijo claramente que estas etapas no son fijas, no son estáticas.
así como las vamos a leer ahora, a aprender ahora, no quiere decir que así se vivan. Solamente ella determinó estas etapas. No son estáticas y son como la imagen que ven, es un loop, un espiral, no son estáticas y tampoco son en ese orden, las dos situaciones. Entonces, ella determinó en esta investigación que todos quienes transitamos por una significativa o un duelo, vamos a vivir la etapa de negación o shock, de enojo o rabia, tristeza profunda. Realmente el libro dice depresión. Y déjenme contarles por qué yo le llamo tristeza profunda. Decidí llamarlo tristeza profunda para Latinoamérica porque en Latinoamérica somos muy apapachadores, decimos. Y entonces, ¿qué pasa con el término depresión? Cuando nosotros oímos que alguien está depresivo, nuestra acción es a curarlo, a que alguien lo medique, a que alguien lo atienda por depresivo. Y la depresión se diagnostica por descarte, los médicos la diagnostican por descarte o los psicólogos. Pero nosotros vamos a utilizar la tristeza profunda porque la tristeza profunda nos invita a acompañar. Es un término latinoamericano realmente para facilitar el acompañamiento, pero la doctora le llamó depresión. La otra fase es negociación, otra fase es aceptación y otra fase es esperanza. Todas estas fases están comprobadas a través de la investigación de la doctora que se viven dentro de un duelo. Hay más, por favor. No son 5 etapas del duelo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross nunca dijo que son solo 5 etapas del duelo. Son etapas del duelo. Y puede haber muchas etapas más, pero estas son las principales que ella detectó en los procesos dentro de su investigación. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la etapa de negación. ¿Cómo es una etapa de negación? Una etapa de negación, tenemos a una persona, negación o shock, ¿verdad? Tenemos a una persona que acaba de sufrir una pérdida significativa, una pérdida importante, y su primera reacción es estar en estado de shock. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona va a estar como en pausa, va a tener toda la información de los eventos, toda, pero va a estar en pausa. Es negación porque es probable que diga, no puede ser, no es posible, no puedo creerlo. A eso se refiere. Cuando estamos en un evento de pérdida, una pérdida importante, nuestra primera reacción, nuestra primera es natural que nosotros entremos en estado de shock. Lo que vamos a tener es, no vamos a tener claridad del evento, como les decía, vamos a tener toda la información de la historia, digamos, vamos a ser testigos de la historia, pero no vamos a tener claridad para hablar acerca de esta historia, como que estuviéramos en pausa. Algo muy importante de la etapa de negación o shock es que empezamos a pensar que no pasó, que no pudo haber pasado, justo eso. Algo muy, muy importante es que toda la información en ese momento, aunque es clara, podría ser percibida de manera abstracta. ¿A qué me refiero con eso? A que no vamos a tener, tal vez no le vamos a dar la importancia que deba a la noticia por el mismo estado de shock, tal vez no vamos a tener la capacidad de responder como las personas desean en este momento porque estamos en shock. Y esto no es permanente, por supuesto. La etapa de shock, ninguna etapa es permanente. Entonces, algo importante es que siempre vamos a tener la información, pero no vamos a ser capaces de expresarla. Eso es muy importante para tomarlo en cuenta cuando
quienes han vivido un proceso de duelo o quienes han sido acompañantes o han estado cerca de una persona en duelo, han visto esto seguramente en quien lo ha padecido, quien lo ha sufrido. La otra etapa es enojo o rabia. Esta etapa realmente surge del enojo y la frustración del evento. Es una etapa en la que, por supuesto, de nosotros van a surgir estos sentimientos, estos porqués, estos por qué esta persona y no la otra, por qué pasó esto y no pasó esto, por qué me pasó a mí y no le pasó a alguien más, yo no lo merezco, lo merece alguien más, etapas así. Se, lo que va a pasar en la etapa de enojo es que seguramente le vamos a atribuir a alguien más la culpa de lo que está pasando o el porqué de lo que está pasando. Los porqués los vamos a hacia alguien más y no hacia lo que estamos viviendo. Si yo hubiera estado, si yo no hubiera ido, mucha molestia, si yo le hubiera dicho, si yo lo hubiera hecho, y esto genera cada vez más enojo en nosotros. Otra etapa que la doctora Kubler-Ross, la que les mencionaba, de la tristeza profunda, en esta etapa obviamente vamos a tener tristeza. La tristeza y ojo, llorar no es signo de tristeza, es solo la reacción a un sentimiento, pero muchos hemos reído y llorado, muchos nos hemos enojado y llorado y muchos hemos estado tristes y llorado. O sea, las lágrimas no representan tristeza, las lágrimas solo representan un sentimiento y tenemos que definir o detectar ese sentimiento. Pero la tristeza profunda, podemos ver a alguien que esté en duelo, que esté pasando por la etapa de tristeza profunda, que se aísle, que no coma o que coma mucho. O podríamos ver a alguien que se vuelca totalmente a trabajar, como lo que dicen el trabajólico. Esa es una etapa de tristeza profunda. Alguien también que no quiere enfrentar la historia, porque venimos de un estado de shock, venimos de un estado de enojo y ahora estamos en un estado de tristeza profunda. Podríamos tener un proceso de duelo en esta etapa, podríamos tener un serio cuestionamiento acerca de los procesos de nuestra vida, las etapas de nuestra vida y cómo esta pérdida tal vez nos acerca o nos presenta otras pérdidas que hayamos tenido antes. Eh, la atención podría ser poca, podría ser muy poca atención, podríamos tener reacciones de enojo, porque pasamos por esta etapa también y podríamos tener etapas de tristeza profunda y de enojo al mismo tiempo. Es algo importante acerca de los procesos de duelo que vale la pena mencionar, es que son procesos naturales, que todos los seres humanos tenemos estos mecanismos de defensa. Eso es lo que toda esta etapa de duelo, por favor. El que nuestro cuerpo activa para que nosotros estemos realmente bien, para que nosotros tenemos la capacidad de salir de este proceso a través de estas fases, si las vivimos, por supuesto, de una forma natural, como lo estamos viendo, pero acompañado sería ideal, ¿verdad? Entonces tenemos la tristeza profunda, podríamos sentir un vacío. Hay muchas personas que nos consultan acerca de los procesos de duelo que está viviendo alguien en su familia y lo primero que nos menciona es, se aisló, ya no habló, ya no nos dijo y cuando nos dice nos grita. Entonces, ¿qué hacemos en estos procesos de duelo? Bueno, ahora ya sabemos que existen etapas. Entonces, no es que alguien nos esté gritando realmente a nosotros cuando está en duelo, realmente le está gritando a la vida y a la situación que está viviendo. Eso es muy importante de saber.
o que se está aislando, no se está aislando de nosotros, está en una etapa de tristeza y que su mecanismo de defensa está activo y que está transitando por un proceso de duelo. La otra etapa es la negociación. Esta etapa podría ser una de las etapas más cortas dentro del proceso de duelo. ¿Por qué? Porque va a ser, por ejemplo, una persona que está enferma. Una persona que está enferma va al médico y en presencia del médico, él le dice, usted tiene que tomar este medicamento o hay que hacer estos exámenes, hay que hacer este proceso médico para que usted en búsqueda de la sanación física. Y ¿qué es lo que hace esta persona en su etapa de negociación? Si me cura, si tú me curas, prometo, doctor, le prometo tomarme todo mi medicamento, prometo hacer todo lo que usted me diga al pie de la letra, por favor, cúreme. Esta es la etapa más corta justo por eso, porque como seres humanos presentamos nuestra propuesta, hacemos nuestra oferta de lo que creemos que esperamos recibir y nos quedamos en espera. Por eso es que es la más corta, porque nosotros expresamos nuestros deseos en cuanto a lo que estamos viviendo y nos quedamos en la espera. La otra etapa es la aceptación. Cuando ya venimos en esta etapa de aceptación, venimos desde el proceso de haber vivido en shock, lo que les mencionaba, la historia, la pudimos haber visto completa, un accidente o una noticia, la pudimos haber visto completa, pero no somos la fase de shock, en la etapa de shock, no somos capaces de expresar, de relatar la historia completa de cómo acontecieron la situación. ¿Qué pasa en la etapa de aceptación? En la etapa de aceptación, conforme fuimos transitando por el proceso de duelo, somos capaces de expresar qué fue lo que pasó. Y podría ser que antes no recordáramos que alguien nos visitó cuando estuvimos en duelo, que alguien llegó a darnos el pésame, pero en la etapa de aceptación, las imágenes empiezan a regresar a nosotros, empiezan a activarse entre nosotros, perdón, empieza esa pausa que yo les decía, como lo lento en lo que veníamos viviendo, empieza a liberarse. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para aceptar que quien partió ya no está. Y estamos preparándonos para vivir en un proceso de aceptación, no a salir del proceso de duelo, sino a entrar a la etapa de aceptación para acercarnos a la siguiente etapa, que es la etapa de la esperanza. En esta etapa somos completamente capaces de contar, relatar lo que aconteció, de ver los pros y los contras. Somos capaces de aceptar los acontecimientos. Somos capaces, seguramente, de encontrar el propósito de lo que aconteció y muchas veces en la etapa de esperanza somos capaces de extender la mano para quien desea o está viviendo, transitando por un proceso como el que nosotros vivimos o similar. Algo que pasa dentro de los procesos de duelo, como les decía, es que no son estáticos, ¿no? Esta tabla, este modelo EKR, famoso modelo EKR, no es estático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tal vez alguien está en el proceso de duelo, sí vamos a iniciar con la primera fase, sí va a ser la fase de shock, de negación, pero podríamos pasar en vez de enojo a tristeza profunda. Luego podríamos entrar a la negociación, luego al enojo y regresar, que es algo que les decía, no es estático, no es paso 1, paso 2, paso 3 y tampoco es en orden. Algo muy importante acerca de los procesos de duelo es que estos procesos no se replican. Cada proceso de duelo es único.
cada vez que nosotros tenemos una pérdida significativa, que vivimos una pérdida significativa, vamos a vivir un proceso de duelo diferente, nuevo. Aunque sea similar el caso, alguien que se divorció y vive su proceso de duelo, tiene una nueva relación y por cualquier situación vuelve a perder a su pareja, este proceso de duelo nuevo, podríamos decir, sí, pero es lo mismo porque es un divorcio, porque es una pareja, porque tienen una historia, porque se separaron, no sé. Lo que va a pasar es que va a vivir un proceso de duelo nuevo, diferente. Los micrófonos, por favor. Bueno, ¿qué tenemos? Aquí, solo permítanme porque no logro ver la pantalla. Ahí está. Ok. Datos relevantes del acompañamiento en duelo. ¿Qué datos relevantes tenemos? Número 1. Los tanatólogos acompañamos todo tipo de procesos de duelo. Pérdidas de la salud, por jubilación, por traslado de lo que les decía de colegio, por mudanza, es importantísimo, significativo totalmente. Otro dato relevante acerca del acompañamiento del duelo. Nosotros los tanatólogos, aunque conocemos acerca de los procesos de la muerte, aunque trabajamos con personas que están en fin de vida muchas veces, aunque trabajamos con personas que hablan mucho acerca de estos procesos de muerte, nosotros no nosotros no hablamos de la muerte más que de la vida. El tanatólogo principalmente lo que hace es hablar de la vida y sus procesos, porque es a través de la vida y sus procesos que conocemos y que entendemos la muerte, como lo que les contaba de la doctora Kubler-Ross. La doctora Kubler-Ross decía, les estoy permitiendo hablar de su vida. No hablaban de la muerte. Si ustedes quieren hablar del hecho de morir, eso es diferente a hablar de un proceso de acompañamiento. Por ejemplo, alguien me decía, mire, yo quiero crear mis honras fúnebres. Ok, eso es un dato relevante para quien acompaña en duelo, pero no es, y que está en final de vida, pero no es a eso a lo que nos concentramos los tanatólogos, sino es a los procesos que nos han llevado ante un proceso de pérdida o cuando alguien está en el tránsito hacia la vida eterna, decimos, hacia morir, y desea dejar todo en orden en su familia, en su vida. Entonces es cuando el tanatólogo lo aborda. Otro dato importante es que no es un culto a la muerte, la tanatología no es un culto a la muerte, sino es un culto a la vida. Una vez se acercó a mí una persona que deseaba acompañamiento, una persona con cáncer, una persona que ya estaba sin posibilidad de cura. Y ella se acercó a mí y me dice, ella estaba muy mal cuando se acercó a mí y me dice, Wendy, quiero que me acompañe por favor en este proceso. Pero ella estaba realmente, su color era pálido. Ella estaba muy asustada de lo que iba a hablar. Y yo le digo, ¿de qué crees que vamos a hablar? ¿De la muerte? Le digo, no, vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar de cómo has vivido la vida, de qué cosas han quedado pendientes y cómo vamos a ir ordenando todo esto en tu vida para enfrentarte entonces a la trascendencia. No es hablar de las honras fúnebres, de la música, de las flores. Eso es un evento. Podemos hablar del evento de morir. Eso es el evento de morir. Pero la tanatología va más allá y va hacia el acompañamiento.
hacia extender la mano a quien la necesita en este proceso, no solo porque está en tránsito hacia la muerte, sino podría ser a alguien a quien le acaban de diagnosticar una enfermedad, diabetes o, no sé, un problema renal, un cáncer. Desde el momento del diagnóstico, el tanatólogo puede empezar a acompañar a la persona. Hay datos científicos que dicen y que han demostrado que lo que la doctora decía, que el permitirles hablar a las personas les aliviaba el dolor físico. Uno de los grandes beneficios del acompañamiento en duelo y de la tanatología es que alivia el dolor físico. No es su principal función, pero es uno de los beneficios. Y tenemos datos científicos que dicen que cuando las personas tienen este alivio emocional, este escape a través del acompañamiento tanatológico, la adherencia de los tratamientos es mejor, tiene mejores resultados. Por ejemplo, atendemos personas que están en procesos de quimioterapia, pero esto causa mucho dolor, mucha angustia, muchas pérdidas, la pérdida de la salud, la pérdida del cabello, muchas veces la pérdida de la autonomía, la pérdida del trabajo, todo esto que conlleva una enfermedad. Bueno, pues un tanatólogo desde el diagnóstico puede acompañarlo para acompañar estos procesos de duelo que van surgiendo y seguramente procesos de duelo anteriores. ¿Ok? Muchísimas gracias. Yo abro el micrófono para algunas preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, pueden escribirlas también en el chat. Muy buenas noches, podría hacer una pregunta. Sí, por favor. Bueno, yo sé que es una introducción al tema, ¿verdad? Para el diplomado que ustedes van a tener más adelante. Entonces, podríamos decir que si comprendí bien, ¿verdad? Porque pues este tema como también es un poquito nuevo para muchos lugares o para muchos países que ahora pues están tomando cosas muy importantes, como esto del acompañamiento a las personas pues con diferentes situaciones. Podemos decir entonces que la tanatología encierra todo lo que es en relación al duelo de diferentes maneras, porque el duelo no solo es una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Es como usted explicaba, sino es la pérdida a veces del trabajo o el cese de actividades laborales cuando las personas se jubilan, o como decía usted, el cambio de colegio, o también la ruptura a veces de hermanos cuando fallecen los padres, ¿verdad? Que los tienen que separar. Tantas cosas que se ven. Entonces, yo solo quisiera que me confirmara eso, licenciada, si estoy bien ahí o me confundí. Gracias. Perdone, no le escuché la última oración, perdón. Ah, de que si este es o sea, la tanatología encierra todo lo que es el acompañamiento en relación a un duelo. Todo, todo, Todo. de cualquier tipo. Por eso decía en un principio, ¿qué es una pérdida? ¿Qué es una pérdida importante? Todo aquello que para ustedes sea importante. Hace un tiempo, hace unos años, mi mamá tenía un loro a quien ella quería como a un hijo. Tanto que bromeábamos que había como una jerarquía en la familia, ¿verdad? Que aquí estaba el loro y luego estábamos los demás, porque amaba mucho a su loro. El loro falleció y mi mamá entró en un duelo muy fuerte por su loro. Para mí, el loro no era relevante, pero para mi mamá era una pérdida muy importante, una pérdida significativa. Tanto que sí le hicimos sus honras al loro, porque era de ella, era parte de ella. O sea, validamos todas las pérdidas. No hay una pérdida más importante. Para mí no era importante, pero para ella era todo su loro. Entonces, ¿qué es una pérdida importante? Lo que para usted es importante. Muchos preguntan muchas veces, ¿cuál es el duelo que más duele?
Y no sé si ustedes pudieran responderlo. El duelo que más duele es el mío. El duelo que más duele es el que yo estoy viviendo. Como la peor enfermedad, la mía, porque yo la estoy sufriendo. Yo la estoy padeciendo. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Dice Sol. ¿Se necesita haber estudiado psicología en alguna carrera vinculada a la medicina o la CCS para ser tanatóloga? No. ¿Quiénes pueden estudiar tanatología? Todos. Todos. ¿A quiénes involucra la tanatología? A todos. ¿Quiénes van a pasar por un proceso de duelo? Todos. ¿Quiénes van a sufrir pérdidas significativas en la vida? Una o más, todos. Han descubierto, la NASA ha descubierto dos galaxias similares a la Vía Láctea. Ahí está. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuánto dura el diplomado? Bueno, esta masterclass se dio como introducción a la tanatología. Claro, perdonen, es muy corta, pero es justo la base que la hizo nacer. La doctora Kubler-Ross permitió al mundo esta ciencia hermosa que permite el acompañamiento, y nosotros, como yo les decía, hemos creado un diplomado. Este diplomado se creó a través de una investigación que se hizo en el 2018 y en él pudimos plasmar todas las necesidades del acompañamiento en duelo para Guatemala. En el 2019 hacemos una investigación nueva y lo hicimos ya más para Latinoamérica. La muestra no fue grande, pero lo hicimos para Latinoamérica y tenemos en este diplomado lo que nosotros consideramos que es lo importante para abordar acompañamientos en duelo. ¿Cuánto dura el diplomado? El diplomado dura 9 meses, 9 módulos en los que ustedes van a tener, por supuesto, profundamente van a conocer más sobre la tanatología, sobre la doctora Elizabeth Kubler-Ross, sobre nuevos exponentes tanatólogos, sobre aspectos legales, religiones comparadas, bioética, autocuidado, que es muy importante para el tanatólogo cuidarse. Todos los que damos acompañamiento emocional tenemos que tener alguien que nos respalde o que nos atienda a nosotros también en el acompañamiento por los mismos casos que nosotros vemos. Vamos a ver. Y vamos a leer. Es recomendable que una persona altamente sensible se inicie en la tanatología. Nosotros lo que recomendamos cuando las personas han sufrido un duelo reciente, lo que recomendamos es tener una entrevista con, puede ser conmigo o puede ser con nuestro director académico. ¿Por qué? Porque nosotros damos acompañamiento en duelo. Entonces, sí queremos que las personas aprendan a acompañar en duelo, pero antes también que se acompañen en el proceso de duelo. Espero haber respondido a su pregunta. ¿Todo será virtual? Sí. El diplomado dura 9 meses y es totalmente virtual. Vamos a ver. Dice, tenemos también abierto un diplomado de cuidados paliativos, el que creo que abre la convocatoria el martes de esta semana. ¿Hacemos especialización? Sí, pero les comento cómo. Nosotros dentro del diplomado, que dura 9 meses, les damos toda la base para dar el acompañamiento. Ustedes deciden certificarse con nosotros. Ese es un proceso de 3 meses adicional donde ustedes tienen que hacer prácticas o elaborar un documento de investigación como una tesina. Que después de ese proceso ustedes optan para la certificación para el ejercicio de la tanatología y está avalado por la Fundación Elizabeth Kubler-Ross y por nosotros, la Asociación Guatemalteca de Tanatología. El costo del diplomado. El costo del diplomado en preventa es de $750, lo que se puede distribuir en 9 pagos a través de pagos con tarjeta.
Buenas noches, yo basé mi tesis sobre el duelo, dice esta pregunta. Ya la verdad no había mucha información de antecedentes nacionales, es de suma importancia el acompañamiento. Muchísimas gracias, Luis Alberto Ventura, por tu comentario. La verdad es que yo también hice una tesis, la verdad es que fue extensa, acerca del acompañamiento en duelo en Guatemala. No me dices tu país, entiendo que eres de Guatemala, me puedes corregir si estoy en lo incorrecto, pero ¿qué aportan estas investigaciones? Evidencian que necesitamos acompañamiento en duelo y que en Latinoamérica, específicamente en Guatemala, vamos avanzando en duelo. Desde que la Asociación Guatemalteca de Tanatología abrió sus puertas en el 2019 para el día de hoy, hemos diplomado a más de 800 personas en Latinoamérica. La Fundación Elizabeth Kubler-Ross, yo soy representante de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross para Guatemala, llega a Guatemala en el 2020 y del 2020 para acá hemos certificado también personas en Latinoamérica. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién acredita el diplomado? Tenemos el aval del Colegio de Psicólogos de Guatemala, el aval de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, por supuesto el de la Asociación Guatemalteca de Tanatología. Todos los docentes que ustedes tienen la oportunidad de tener dentro de sus aulas son doctores o magísteres en el tema que dan. Sí, tenemos cuidados paliativos. Las clases son, por ahora, tener espacios para el grupo del lunes. Los 2 grupos del lunes ya están llenos. El primer grupo de martes ya está lleno. Tenemos espacio para un segundo grupo para día martes. Inicia el 14 de febrero. Y todas las clases son los días martes en este grupo o jueves, si en caso se llenara este grupo, que estamos próximos a llenarlo, son martes o jueves, primero martes, y de 7 a 9 de la noche. Todas las sesiones quedan grabadas, alguien pregunta aquí también, todas las sesiones quedan grabadas y vamos a ver. De Guatemala, Luis Humberto Ventura. Muchísimo gusto, Luis Humberto. Muchas gracias por acompañarnos. En quetzales mensuales. La cuota del diplomado es de 400 quetzales de inscripción o el equivalente a $50 y mensuales son 750 quetzales o $100 por 9 meses. Pero si ustedes optan a inscribirse y refieren esta masterclass, la cuota es de 600 quetzales mensuales o $80, creo. Más o menos, perdón. Sí, vamos a tener el de cuidados paliativos. Para trabajar como tanatóloga, ¿es suficiente el diplomado o ahí hay que tener una certificación? Nosotros estamos convencidos que en el diplomado de tanatología nosotros les damos las herramientas suficientes para acompañar en duelo. Sí, ustedes tienen todas las herramientas para acompañarlo. Sí es necesario, si ustedes van a atender y cobrar por el acompañamiento, que ustedes se certifiquen para el ejercicio de la tanatología. Eso sí es necesario, pero el proceso para certificarse es únicamente a través de haber cursado un diplomado y luego certificarse. La información perdón, no me aparece aquí. La información, yo tomaría el de diplomado 100% grabado por diferencia de horario. De igual manera, ¿será posible culminarlo exitosamente? Por supuesto que sí. Tenemos estudiantes en Ruanda. Nuestros diplomados, el diplomado de tanatología se traduce al portugués y al inglés, lo que quiere decir que tenemos estudiantes en Brasil que nos lleva 3 horas. En Estados Unidos, que a veces la zona horaria nos lleva 2 horas y a veces más. Todas las sesiones quedan grabadas y nosotros les indicamos a quienes no tienen la misma zona horaria que Guatemala cómo es el proceso para acreditar cada sesión vista.
¿En dónde están ubicados? Dice, tengo idea de haberlos oído y también los he visto en mi Face, pero sería bueno tener el gusto de conocerlos personalmente también. Me refiero acá en Guatemala. Estamos en la 10ª calle, 2-45, zona 14, edificio Clínicas Las Américas, oficina 1004. Tenemos redes como Instagram, sí, como Asociación Guatemalteca de Tecnología y como contar un valor agregado a la inversión que ustedes hacen en su diplomatura. La Asociación Guatemalteca de Tanatología y la Fundación Elizabeth Kubler-Ross fundó una casa en Guatemala que se llama Casa de Cuidados Compasivos. ¿Qué es esta casa? Como yo les comenté, para certificarse necesitamos hacer horas de práctica.